RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a, precisamente sobre este tema, a dialogar ya con el doctor Ernesto Álvarez Miranda, expresidente del Tribunal Constitucional. Doctor Álvarez, muchas gracias por este contacto aquí con RCR. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Sí, queremos su apreciación, por favor, de esta presentación que ha tenido hoy el presidente del Consejo de Ministros, esta solicitud de cuestión de confianza ante el Pleno del Congreso, por favor. Ante todo lo que hay que decir es que la cuestión de confianza es una figura que no corresponde al presidencialismo peruano. No existe en ningún presidencialismo, sobre todo en el norteamericano, la posibilidad de que un presidente de la República tenga que forzar la aprobación de proyectos de ley a una mayoría parlamentaria que no es de su partido y que ha recibido un mandato parlamentario diferente que el mandato ejecutivo. O sea, la cuestión de confianza es una figura que viene de la Europa parlamentaria, en la cual el primer ministro, que es el líder de la mayoría parlamentaria, conmina a sus diputados a hacerle caso y a a realizar el programa por el cual fueron votados por el pueblo. En la Europa parlamentaria solamente hay una elección, que es la elección parlamentaria. En cambio, en el presidencialismo peruano existen dos elecciones. Por tanto, la figura es extraña, por eso que parece una figura forzada en la cual quien gobierna exige al Congreso aprobar sus proyectos de ley cuando el Congreso ha recibido otro mandato y está compuesto por otros partidos. Eso para comenzar. Y lo segundo que hay que señalar es de que el proyecto sobre el cual se está haciendo cuestión de confianza es un proyecto que no tiene relación directa con las políticas de gobierno. Obvio que si se fuerza la figura, prácticamente todo tiene relación con las políticas de gobierno, pero no directa. Lo que la ley vigente y la Constitución exigen es de que la cuestión de confianza solo se pueda presentar sobre políticas de gobierno. Esto es, la construcción de una carretera transoceánica, la aprobación de un proyecto ferroviario en toda la costa, etcétera. No sobre algo que no tiene relación directa con las políticas de gobierno. Y además, lo señalado por el Premier durante su alocución está lleno de falsedades. Por ejemplo, digamos, cosas de concepto. El que tiene el monopolio legislativo, el único que tiene la capacidad de dar leyes es el Congreso. Otra cosa es que el Ejecutivo pueda participar de los procesos legislativos vía iniciativa legislativa, un proyecto de ley, o vía legislación delegada. Legislación delegada del Congreso, o sea, la atribución constitucional aquí en Estados Unidos, en Inglaterra, la atribución constitucional es del Congreso, es de las cámaras parlamentarias. Sí, pues doctor, porque se la pueda delegar al Ejecutivo es otra cosa. Claro. Por tanto, hay que aclarar eso, doctor, es muy buen punto porque él ante el Pleno del Congreso ha dicho, pues yo soy abogado, ¿no? Lo aclaró y ahí advirtió o puso la información de todo el país que la facultad de legislar, ha dicho el Premier, no solo le compete al Congreso, sino también al Legislativo. Eso es falso, entonces, doctor. Claro, es un error total. Es un error. El único que puede dar leyes es el Congreso. Ahora, las constituciones modernas hablan de la legislación delegada. El Ejecutivo pide facultades para legislar al Congreso y tiene que señalar por qué periodo de tiempo y por qué temas. Y el Congreso le puede o no le puede dar la facultad. Dijo, decreto de urgencia, claro. Si hay un terremoto, no se va a esperar que se reúna el Congreso para
de inmediatamente disponer la ayuda necesaria. Los decretos de urgencia se refieren a situaciones de extrema emergencia nacional o regional, y a ello obedece, y luego el Congreso los revisa. Ujú. Ahora, doctor, Entonces, ¿cómo entender por qué el Premier ya en diversas circunstancias, presentaciones ante los medios de comunicación, se anunciaba ya que iba a ir al Pleno del Congreso a solicitar una cuestión de confianza? Y hoy hemos podido apreciar en este proyecto de solicitud de confianza, el ingreso ha sido hoy mismo de este proyecto, incluso al parecer el mismo Premier no bajaba, no ingresaba al Congreso porque parecía que le tenían que reconfirmar que el documento ya había ingresado, había sido recibido por meses de partes. Entonces, esto, ¿cómo entenderlo? O sea, ¿cómo usted lo entiende, por favor? a mí me parece que no está mal. He escuchado varias críticas, pero en realidad el Premier, el presidente del Consejo de Ministros, puede presentar el proyecto en el mismo momento en que hace cuestión de confianza. Eso ahí no hay ningún problema de forma. Obviamente que el proyecto se entiende que ya viene adjunto al acta del Consejo de Ministros que lo aprueba. El presidente de la República, a través de su puede tener iniciativa legislativa, pero siempre y cuando esté avalado por su Consejo de Ministros, que es el que responde políticamente, ¿no? Pero allí no veo un problema. El problema básico es de que ese proyecto no se refiere, de acuerdo a los requisitos de la ley vigente, no se refiere a un tema de que constituya política de gobierno. No se está impidiendo gobernar a quien ha recibido ese mandato, y lo más importante es de que el proyecto en sí también se refiere a la necesidad de legislar, que es una atribución propia del Congreso. O sea, la figura, para que quede claro a nuestros oyentes, la figura de un presidente como Vizcarra obligando al Congreso a actuar ya no existe. La ley vigente ya no permite que a un Congreso se le exija el cumplimiento de determinada ley, o sea, que apruebe o que deje de aprobar una ley. Aprobar leyes es una atribución del Congreso. Sí puede pedir, exigir un gobierno hacer el uso de la confianza cuando un Congreso no le satisface en ejecutar su plan de gobierno, ¿no es cierto? Cuando no le deja efectuar tareas de gobierno. Allí es donde recién se puede hablar de un Congreso obstruccionista, que este no es el caso ni del tema ni del momento político. Para que entienda a nuestros oyentes que quede claro, porque es un tema bien técnico, doctor, entonces esta norma busca derogar el gobierno que reafirma que toda iniciativa de reforma constitucional que se someta a referéndum debe pasar previamente por el Congreso. Eso es lo que quiere derogar el Poder Ejecutivo, ¿no? Claro, y eso no es un tema de gobierno, no es una política gubernamental. Eso es simple y llanamente exigir que el Congreso restrinja sus propias posibilidades y atribuciones de hacer control político. Ahora, el Congreso entonces puede declarar inadmisible esto sin hacer una votación previa. Sí, o sea, el Congreso tiene la posibilidad de pasar al proyecto de la Comisión de Constitución, o simple y llanamente antes de que comience el debate en la siguiente sesión, o ahora en la tarde, que se ha sido suspendido, antes de que comience, que algún congresista presente una cuestión de orden y señale de que, de acuerdo a ley, el proyecto presentado sobre el cual se ha hecho cuestión de confianza es inadmisible. Se vota la cuestión de orden, no se vota la cuestión de confianza, se vota la cuestión de orden y simplemente se pasa ya a otro tema. Y no quedaría como válido como una votación para una cuestión de confianza, el cual el Premier, como ha advertido, que puede presentar uno o dos más simultáneamente. Así es, exactamente. En este caso no quedaría como el uso de una cuestión de confianza, porque no ha sido rechazada la cuestión de confianza, uno, simplemente es inadmisible, y segundo, de acuerdo a la ley vigente también, constitucionalizada por resolución del Tribunal Constitucional, el único que califica, el único que
interpreta si la cuestión de confianza ha sido rechazada o no, es el propio Congreso. Por tanto, ese es el problema, el meollo del asunto en este momento de conflicto político. Así es. No se está refiriendo a un tema de gobierno, no se está refiriendo a que quiere cambiar la ley de regionalización para hacer una regionalización más efectiva, más eficaz. No es un tema de gobierno. Ese gobierno no está gobernando, curiosamente. Está enfrentándose al Congreso para lograr mayor libertad de acción, mayor poder, pero no se refiere a un tema de gobierno. Hasta ahora, en un año, no se ha discutido proyectos de gobierno. Eso es lo más llamativo de este caso. En todos los países donde han entrado gobernantes de izquierda, el debate se produce en torno a proyectos de gobierno, a temas gubernamentales. Este gobierno ya ha pasado más de un año y no está gobernando. Sigue discutiendo temas para evitar control político, para tener mayor poder, mayor libertad, pero no posibilidades de gobernar. Ahora, a pesar que el Premier lo ha dicho en varias oportunidades hoy, más de 5 a 4 veces lo he escuchado mencionar que la intención no es disolver el Congreso, sin embargo, parecería que fuera lo contrario, ¿no? ¿Qué pasaría, doctor, si se llega a disolver el Congreso? ¿Cómo quedarían las denuncias presentadas contra el presidente de la República? Si se llega a disolver el Congreso, en primer lugar, este gobierno podría gobernar con decretos, tendría manos libres y podría perjudicar gravemente no solamente la economía de los peruanos, porque su concepción es diametralmente opuesta a el modelo económico que ha traído en los últimos 30 años bienestar y posibilidades de crecimiento económico. Sino que además tendríamos posiblemente una vuelta de tuerca a los controles que se nos quiere someter, por ejemplo, a un referéndum para una asamblea constituyente digitada que nos lleve a un sistema político socialista populista, a la manera chavista, a la manera bolivariana. Y eso podría no tener punto de retorno. O sea, el debate actual no es por temas de gobierno. El debate actual es por el gobierno quiere llevarnos a un sistema político diferente al que estamos, diferente a la democracia representativa que todos, al final de cuentas, usufructuamos, porque todas nuestras tendencias están en el Congreso, están representadas. Ahora vamos a ver, pues, entonces, qué es lo que va a responder el Congreso. Hay mucha expectativa al respecto. Muchas gracias, doctor Ernesto Álvarez Miranda, por su apreciación clara y sencilla. Bien, hemos estado con el doctor Ernesto Álvarez Miranda, expresidente del Tribunal Constitucional, respecto a este planteamiento, esta solicitud de cuestión de confianza que ha precisado hoy el Premier Aníbal Torres en el Pleno del Congreso de la República. RCR, la red que comunica y une al Perú.